Comenzamos el repaso, como siempre, presentando a nuestros habituales colaboradores. Sara Duarte, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Guillermo Viñuela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Empiezo con Sara, si te parece, para hablar del Majek de Tías, que ha conseguido una importante victoria. Ya no era necesaria a nivel clasificatorio, porque tenían la permanencia garantizada, pero sí importante por lo que supone la hegemonía en el balonmano de esta categoría a nivel regional. Así es, para que fuera redonda esta temporada no podía acabar sin que el Majek Tías ganara al Adareva, un equipo tinerfeño, ese derbi canario para el que el Majek le tenía muchísimas ganas. Como comenta Roberto, no significa nada a nivel de clasificación, pero sí a nivel moral. Así le pueden poner la guinda a un pastel que está quedando precioso, porque si el Majek gana el próximo partido, no parecerá la clasificación que se han pasado gran parte de la temporada en puestos de descenso. Resultado final del partido contra el Adareva, 73-85, un encuentro donde el Majek demostró merecer la victoria durante prácticamente los 40 minutos. Siguiente y último partido será contra el Alaurín de la Torre, un equipo contra el que se vieron las caras hace muy poquito en un encuentro aplazado de la primera vuelta. Recordemos que ganaron a este equipo que ya entonces se encontraba matemáticamente descendido, pero si de alguna forma tiene que terminar la temporada para las chicas de Jesús García es con una victoria frente a su público. Una buena guinda para el pastel de la temporada, esa victoria de las de Jesús García el próximo fin de semana ante la Sisa Laurín de la Torre. Ojalá sea así y cierren la temporada con buenas sensaciones. Guilla, hablamos de balonmano, no son tan buenas las sensaciones. Venía en un momento, después de la victoria ante el líder, el Gourmet empate, pero ha pinchado y la verdad es que pierde gran parte de las opciones que había ganado la semana pasada. Y lo hemos comentado, ¿no? Sobre todo en el inicio de temporada, el caminar un poco errante, ¿no? O con esos altibajos que hicieron que se complicase bastante el año para el San José Obrero. Parecía que había recuperado un poco la regularidad y sobre todo la estabilidad dentro de esta primera nacional masculina, y creo que después del último partido en casa, ese que estamos viendo de imágenes precisamente ante el Lalín, que llegaba como líder indiscutible de la categoría, pues parecía que llegaba en la mejor forma posible el equipo de Iñaki Malumbres al tramo final de temporada, estos últimos 5 partidos que restan. Sin embargo, este pasado sábado creo que a todos nos quedó un sabor amargo, cayó derrotado por un tanto ante el Omnium y de esta manera pues pierde gran parte de las opciones de jugar playoff a final de año. Son 4 puntos de desventaja, en este caso con el OAR Coruña, que se coloca como segundo clasificado. Repito, 4 con el equipo coruñés y 6 con el propio Lalín. Ahora mismo está difícil porque tiene que recortar 4 puntos. Hay un enfrentamiento directo con el equipo gallego, pero aún así, bueno, un poco en base a las pruebas y a lo que hemos visto durante todo el año, normalmente están fallando poco. Y creo que si quiere tener opciones de disputar fase de ascenso el San José Obrero, tendría prácticamente que ganar 5 de 5 de aquí a final de año. Lo tiene difícil, ha sido un paso atrás importante para el conjunto de Iñaki Malumbres. Hablamos del apartado femenino, comenzamos con esa Liga Guerreras Iberdrola, con una nueva derrota del balonmano Zonzama. De verdad, lo del Zonzama no puede ser en la Liga Guerreras Iberdrola y no podrá ser porque se han certificado su descenso en la máxima categoría del balonmano español, y eso que lo han hecho tras mejorar de forma contundente en su juego. Lo han hecho pero demasiado tarde, a pesar de que aún quedan 6 jornadas. Ya nada pueden hacer las chicas de San Bartolomé por salvarse tras perder en un igualadísimo partido 31-33 frente al Subeita Evolución Baracaldo. Ahora a disfrutar de lo que queda y si es ganando algún encuentro mejor. El próximo lo tienen contra el quinto de la clasificación, el Atlético Guardés, y juegan en casa del Atlético. Y en el apartado de División de Honor Plata femenina sí que pintan mucho mejor las cosas con esa victoria de las Panteras de Titerroy que les permite ya de forma y manera matemática, a falta de una jornada, jugar la fase de ascenso y también victoria del Puerto del Carmen. Así es, triple victoria de nuestras representaciones en la División de Honor Plata femenina. Vamos a empezar con el Puerto del Carmen, quienes tuvieron un intenso fin de semana tras recuperar un partido aplazado, además ganando los 2. El primero de los encuentros fue el sábado frente al Cañiza, fue el más duro de los partidos en un juego de tú a tú en ambas partes, pero dejando el resultado final a favor de las chicas de Tías, 30-31. El domingo se enfrentaron al Valladolid, haciendo el correspondiente desplazamiento prácticamente sin descanso y sin recuperación. Consiguieron vencer por 20 goles en contra, 26 a favor. Se colocan así en la quinta plaza, una pena porque no pueden luchar por esa fase de ascenso. Terminan la temporada para ellas este fin de semana recibiendo al Oviedo. Por su parte, como comentan, las opciones del Sicar Lazarote son bien distintas, y esto tras imponerse al Rodríguez Cleva, uno de los grandes favoritos que se encontraba hasta ahora segundo. Fue vencido en su casa por 25-31. Pero si este encuentro estaba marcado en rojo, también lo está
será el siguiente, el partido contra el SAR Rodrigo, el 9º de la clasificación. Si el San José consigue, podrá tener, como comentas, esa plaza para disputar la fase de ascenso en Liga Iberdrola. Recordemos que justo el San José viene de descender de esta liga, bueno, igual que el Puerto del Carmen, aunque las condiciones fueron de forma muy distinta. Aunque no sé si recuerdan ese último partido del San José en Liga Guerreras Iberdrola, en ese empate que creaba incertidumbre y que no valía para ninguno de los dos equipos, certificando el descenso a la división de honor. Ese mismo partido, ese mismo día, según se pitó ese final, el San José ya estaba diciendo que iban a volver, que iban a hacer todo lo posible por volver, y para conseguir volver a la Liga Guerreras Iberdrola tienen que ganar este fin de semana, disputar una buena fase de ascenso y conseguir que Lanzarote siga por tercer año consecutivo en la máxima categoría del balonmano español. No obstante, Robert, hay que añadir que ya ha ascendido matemáticamente como mínimo a la de División de Honor Oro, que es la nueva categoría que se va a crear entre esta División de Honor Plata y la Liga Guerreras Iberdrola. El premio del ascenso de una categoría ya lo tiene y ahora luchará, como bien comenta Sara, por un doble ascenso, en este caso a la Liga Guerreras Iberdrola, donde disputarán... A la nueva élite que se crea, Nueva ¿no? élite, efectivamente. Y son 8 equipos los que disputarán esa fase final, que son todos los primeros y segundos de los 4 grupos, y de esos 8, 2 de ellos ascenderán a la primera división del balonmano. En la web de radiomarcalanzarote.com tienen la entrevista de Guillermo Uruñuela con el entrenador, con David Betancor, una entrevista muy divertida y la verdad que explica muy bien cómo lo que le queda por delante al conjunto del CICAR Ciudad de Arrecife y también con una de sus jugadoras, con Ana Marín. No soy nadie para juzgar si el San José merece estar en esa categoría o no, pero estoy segura que la cantera del balonmano en Lanzarote sí que se merece estar en la Liga de Guerreras Iberdrola. Comentaba el propio presidente. Está trabajando muy bien el club. Bueno, lleva años trabajando muy Blas bien. Parrilla, aquí en Marcador, comentaba ese buen trabajo, ¿no? Tanto en masculino como, pero sobre todo en femenino, de nuestros representativos que han conseguido, pues, estos últimos años tener presencia en la máxima categoría, en una primera división nacional. Abrimos el telón del fútbol, hablamos de tercera división, con un mal sabor de boca el punto conseguido por la Unión Deportiva Lanzarote y un muy buen sabor de boca esa victoria de la Unión Subyaiza, que le acerca un poquito más a esos pensamientos de luchar por el playoff. Pues empezamos, Robert, si te parece, con la mala noticia de la semana, ese empate de la Unión Deportiva Lanzarote. Lo hemos comentado muchas veces. En el plano futbolístico, los empates pueden tener un sabor amargo o dulce en función de la dinámica del equipo y, sobre todo, en función del rival. En este caso, el empate es absolutamente insuficiente para el conjunto rojillo ante el Club Deportivo, ante la Unión Deportiva Las Zocas, colista, un equipo desahuciado y que ahora mismo, si quería mantener alguna opción de disputar el playoff, desde luego estos 2 puntos que se ha dejado en el camino merma mucho las opciones del equipo de Mateo García. Y por otro lado, el Unión Subyaiza vuelve a la victoria, un equipo que cuando parece que se va a desenganchar vuelve a ganar, cuando parece que está en la pomada pierde. La verdad que bueno, está manteniendo un nivel muy bueno con todo ello. Ese gol de Ubay que veíamos ese pasado fin de semana le daba la victoria al conjunto de Juan Antonio Machín, y ahora se afronta una jornada vital para los dos, sobre todo desde mi punto de vista para la Unión Subyaiza, que jugará ante el Santa Úrsula, rival directo ahora mismo en esa pelea por el playoff. Es uno de los equipos, el tinerfeño, de los que también está peleando por engancharse o no, con lo cual, en función de lo que haga, creo que este fin de semana, a falta ya de pocas jornadas, el Unión Subyaiza tendrá, de manera real o no, opciones de jugar esa fase de ascenso. Y por otro lado, la Unión Deportiva Lanzarote pues está en tierra de nadie, por así decirlo, va a tener muy difícil llegar al playoff después del tropiezo este fin de semana, e incluso podría complicarse la vida. Todo pasará, Robert, por lo que haga este fin de semana, que jugará en casa ante el Club Deportivo Vera, con lo cual los puntos se tienen que dar sí o sí en Lanzarote, porque si no, incluso, repito, se puede complicar el camino del conjunto de Mateo en esta tercera división. Vamos a ver ante un conjunto muy incómodo cómo responde el conjunto rojillo después de ese empate conseguido en Las Zocas, y vamos a ver también si el Unión Subyaiza es capaz de dar ese saltito que le permita seguir optando al playoff. Hablamos de la División de Honor Juvenil, Sara, hablamos del conjunto de Basilio Coco, que nos asustó hace un mes y pico, pero rápidamente, con 4 victorias consecutivas, nos deja tranquilos. Así es, porque además han vuelto a dar un golpe sobre la mesa de la orientación marítima, la División de Honor Juvenil, tras vencer al Mensajero, un rival directo. Estaban empatados a puntos, el resultado final fue 1-0. Puede seguir sumando victorias en el próximo encuentro contra el Atlético Gran Canaria, un equipo que lucha por la permanencia y no le pondrá las cosas demasiado difícil a los de Basilio Coco, que pueden continuar con esta racha de victorias. Y hablamos de preferente, Guille, hablamos de ese triple empate, una semana más de nuestros representativos, y esa victoria de ayer del conjunto batatero, del martes pasado, ante el Balos,
que le vuelve a generar ilusión a la espera de si le devuelven los puntos o no se los devuelven. Hombre, todo se decidirá, en este caso, en favor o en contra del San Bartolomé, en función de la resolución del comité de disciplina, para ver si finalmente lo penalizan o no al conjunto batatero con esos menos 9 puntos que está encima de la mesa. Creo que eso es lo que puede marcar finalmente las opciones del San Bartolomé, de si llega o no a luchar por el ascenso a la tercera división. De momento, por lo menos, consiguió esa victoria ante la Unión Deportiva Avalos, en un trance de temporada que está siendo malo, hay que decirlo abiertamente, no está siendo bueno, sobre todo con la dinámica en la que venía el equipo, le está costando sacar los partidos adelante, venía de muchos empates, de muchas derrotas, y la verdad que la victoria de ayer creo que anima un poco al conjunto batatero, o por lo menos seguramente le ayuda a recobrar un poco la confianza, y repito, todo dependerá de lo que decida finalmente, en este caso la federación, si le quita o no esos 9 puntos por una supuesta posible alineación indebida, que ella explicó en su día Jessiel Martín cómo se había confeccionado. Kevin Castro en la primera mitad y Javi Plata en la segunda dieron los 3 puntos con ese 2-0 al conjunto batatero, que se volverá a enfrentar precisamente al Valos por estas características de la competición el próximo fin de semana, en esta ocasión a domicilio. Nos queda por repasar la interesantísima primera regional que gana muchos enteros con los resultados del pasado fin de semana. Así es, porque se cumple la segunda derrota de la temporada del Altavista, que hasta ahora estaba ahí líder indiscutible, y así sigue. Vamos a repasar los resultados de la jornada número 18, si te parece, ahí los vemos en pantalla. El Altavista, como comentamos, pierde 1-2 frente al Club Deportivo Tinajo, gana como se esperaba la Unión Deportiva Lanzarote B pierde como se esperaba Lanzarote B frente al Tite, 0-2. El Puerto del Carmen hace lo mismo frente al San Bartolomé, 1-2. El único empate de esta jornada lo encontramos entre el Teguise y el Fútbol 2016 con ese gol, y el Orientación Marítima gana 2-0 al Club Deportivo Arrecife. La próxima jornada, como siempre, este viernes a las 9 de la noche, el Club Deportivo Tinajo recibe a la Unión Deportiva Lanzarote B, el Puerto del Carmen visita al Tite, el Teguise visita al San Bartolomé Club de Fútbol B, el Club Deportivo Fútbol 2016 recibe a la Orientación Marítima en el Municipal de Puerto del Carmen, y el Club Deportivo Arrecife recibe al Aria Club de Fútbol. Si quieres... Sí, nos queda por repasar la clasificación, ahora nos la ponen en pantalla nuestros compañeros, y tenemos ahí líder, el Altavista, prácticamente a punto de certificar ya ese campeonato, segundo la Orientación Marítima, tercero el Club Deportivo Tite, y en cuarta posición la Unión Deportiva Lanzarote B. Siguen con opciones el Fútbol 2016, el Club Deportivo Tinajo, y alguna, después de la derrota del pasado fin de semana, le queda todavía al Club Deportivo Arrecife. Con esto terminamos el repaso. Interesantísima, como decíamos, la jornada de la primera regional, que puede ya dejar claro esos 4 puestos de playoff. Guille, no te despido, Sara, no te despido, nosotros avanzamos, vamos a hablar de esa importantísima victoria de la Unión Deportiva Las Palmas.